vine a crecer espiritualmente. Y cuando hablo de espiritualidad, no me refiero a religiosidad. Por mucho tiempo la espiritualidad se midió en prácticas religiosas. Y cada vez más esa estructura se está desquebrajando porque tiene que desaparecer. Porque tenemos que llegar a lo verdadero. Porque para eso vino Jesús a esta tierra. Jesús desafió el modelo de la época. Desafió desde las estructuras de los fariseos, los maestros del momento, para decirles hasta palabras fuertes, les llamaba hipócritas, nido de víboras. Como que conociendo la verdad la están usando para mal o para beneficio propio o para obtener poder sobre un pueblo o para simplemente imponer cargas. Y hasta el mismo Jesús lo decía, que ni siquiera ustedes mismos la están cumpliendo. Entonces se está combatiendo de la religiosidad desde esos momentos. Y Jesús vino a revolucionar un mensaje porque Dios no hizo la ley para eso. No era para que fuera una carga pesada, para que no se pudiera cumplir, para que entraran solo unos poquitos. No, Dios quiere que todos procedamos a arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos podamos arrebatar esa salvación. La voluntad de Dios es que todas las almas se salven. Y por eso la oportunidad es para todos por igual. Y por eso es que tenemos que seguir como buenos seguidores de Cristo, como buenos discípulos que somos de Jesús, afianzarnos preciso en ese mensaje. El mismo mensaje que está vigente hasta el día de hoy. Cuando Jesús vociferaba por todas partes diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando le decía a la gente, no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. Porque con la misma vara que mides serás medido. Entonces Jesús nos estaba dejando allí plasmado un ejemplo sobre lo que es la espiritualidad por encima de la religiosidad. Y una de las cosas que vamos a aprender a identificar, porque todos podemos estar afectados o influenciados por un sistema y no nos damos cuenta. Y si usted sale de este lugar hoy identificando también de esas partes oscuras que estamos logrando ver hoy, que el Señor destape nuestra mirada espiritual, nuestros oídos espirituales y podamos mirar verdaderamente hacia adentro. Si usted sale identificando alguno de estos factores, yo me doy por servida en este mensaje. Si usted dice, wow, sí estoy siendo religioso en esto, sí estoy fallando en aquello, porque allí es donde va a traer el Señor el crecimiento. Uno de esos criterios donde podemos vernos y examinarnos, esto no es para el vecino, dígale al que está a su lado, esto no es para ti, es para mí. Uno de esos factores con los que usted puede identificar a una persona religiosa y diferenciarla de una espiritual son los juicios. La persona religiosa está siempre juzgando a todo el mundo. La persona espiritual permite que Dios le juzgue constantemente porque está desafiada a seguir creciendo. ¿Sí? Pero el que se pone a mirar la paja en el ojo ajeno, descuida la viga que está en el propio ojo. ¿Ve? Entonces, una persona que constantemente está señalando y está juzgando es una persona religiosa. Porque entre mayor espiritualidad usted tenga, usted juzga menos. Usted crece en misericordia, en compasión,
en empatía. Y muchas veces no le estamos llegando a las personas que no conocen el mensaje preciso, porque le estamos llegando es con juicio. Y no estamos entendiendo que cada vida tiene una historia. Cada herida que usted va viendo en las personas, esos defectos que usted ve, ya véalos como heridas. Esta persona viene con mucho dolor. Porque el dolor se disfraza. El dolor se disfraza de vicios, de ropajes, se disfraza de actitudes, pero detrás de todo eso usted lo puede meter todo en un solo saco. Todo eso es dolor. Y cuando la persona trae dolor, por eso trae un desenfoque. ¿Y cuál es nuestro papel como iglesia? Llevarlo a quien va a enfocar a esa persona. Presentarle el camino, presentarle la verdad y presentarle la vida en la persona de Jesús. Y eso simboliza amor, misericordia, empatía, ponerme en el zapato del otro. Es muy fácil juzgar cuando no has vivido esa historia. ¿Cuántos tienen la dicha y el privilegio en este lugar de haber crecido en un matrimonio bonito de papá y de mamá juntos? A ver. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Ve? Hermoso. Eso es un privilegio, un regalo que debemos agradecer al Señor. Pero qué difícil es poder ver lo que yo no he vivido. ¿Qué se debe sentir? Le pregunto a estas personas. ¿Cómo se siente alguien que necesita la protección de un papá y no está? Por más que yo lo quiera entender, no me cabe en la mente, porque no lo he vivido. O que mami quede huérfana. Wow. O que me regalaron. O que no conozco a mis padres. Wow. Tengo casos de personas lindas que sus vidas son fruto de una violación. Y los regalaron. ¿Qué se siente vivir en esos zapatos? Solamente el que ha pasado por allí y el Señor puede conocerlo. ¿Cómo va a vivir una persona que viene de un hogar así, con una estructura rota? Va a pasar situaciones. Situaciones que tienen que ver con el plan de la vida que Dios trazó para esa persona. Y Dios después va a usar eso para su gloria. Porque no vengo a profetizar desastre ni destrucción para el que no tenga la vida perfecta. No es así. Porque Dios vino preciso a buscar lo que estaba roto, a quien estaba enfermo, al desvalido, al rechazado. Ahí está el trabajo más grande de Dios. Por eso en el amor de Dios cabemos todos. Pero eso va a traer una historia diferente a la mía. Y generalmente el religioso juzga es lo diferente, lo que no cabe en la norma. Pero es que a eso vino a rescatar el Señor. A eso vino a sanar el Señor. Entonces es importante que podamos hacer una labor de misericordia, de empatía. De que no es lo mismo un joven que está creciendo con papá y con mamá a un joven que está creciendo sin su papá o sin su mamá, o que ha vivido con varios padrastros o varias madrastras. No es la misma historia. Pero sí es el mismo mensaje de amor el que yo debo predicar al que tiene la estructura, que cuenta con esa bondad del Señor, y al que no tiene la estructura. Sin juzgar, porque en la iglesia del Señor cabemos todos y estamos todos para recibir de ese inmenso amor. Entonces, tenemos que aprender a ser más compasivos y menos juicios,
porque los juicios alejan a las personas. Y eso no nos va a ayudar a crecer y ahora a crecer juntos como iglesia de Dios, como iglesia universal por toda la tierra. ¿Ves? Porque el mensaje debe ser transformado. Y ni siquiera es transformado respecto al origen, no, es que tenemos que volver al origen. Quizás el ser humano lo fue transformando en el camino y perdimos el origen. ¿Ves? No es cambiarlo por uno distinto, no, es que tenemos que volver al original, al del amor, a ese arrepentimiento, a ese perdón al que todos tenemos acceso a través de la cruz y a esa posibilidad de ser restaurados. Entonces, soy más espiritual cuando puedo abrazar a aquel que no entiendo. Cuando le puedo decir, aunque no entiendo, te hago la invitación y sé que Dios sí puede entenderte, puede entender tu situación. Recuerdo un grupo que llevábamos mi esposo y yo de adicciones y había una chica adicta que estaba en situación de calle. Y bueno, la reconectamos con su familia, gracias al Señor, y entró en el grupo. Ese grupo ya estaba cerrado por el número de participantes, pero supimos del caso de ella, nos los plantearon y dijimos, bueno, vamos a permitir que ella entre. Esta chica venía con un montón de situaciones, porque imagínense esa vida, o sea, la calle, la adicción. Había salido embarazada producto de un acto forzado, la niña la tenía su mamá, o sea, había un cuadro bastante fuerte allí. Y bueno, empezamos el grupo. Pero sí hay algo que hemos aprendido de trabajar con personas que vienen de contextos así complicados, difíciles, es que estas personas procuran probar el amor. Y van a procurar lastimarte o hacer algo para ellos validar su punto de vista de que son unos rechazados. Entonces te van a hacer algo para que los rechaces y poder decir, ves, me rechazaron. De esa iglesia me botaron. ¿Sí? Pero ellos no se dan cuenta del acto inconsciente de lo que están haciendo para sabotearse su mejoría. Y esta chica también lo hizo, como todo patrón de estos casos. Y ella estaba esperando que la botáramos del grupo, que la expulsáramos. Y yo recuerdo que yo me senté y le dije, sea que lo hagas bien, o sea que lo hagas mal, mi amor por ti va a ser incondicional. Y si tú estabas esperando que yo te botara del grupo por esto, ahora más que nunca te abrazo y no te suelto. Porque la obra que el Señor empezó en ti, la va a perfeccionar y yo estoy comprometida con eso. Es muy fácil deshacernos de lo difícil. Sí, como que lo que no está en la norma lo cortamos la rama y la echamos al fuego. Y justificamos bíblicamente. Esta manzana podrida me va a podrir las demás. Pero qué difícil es amar incondicionalmente, como el cuento del escorpión, ¿sí? Del hombre que estaba tratando de sacar el escorpión que se estaba ahogando, y en la naturaleza del escorpión, el escorpión lo picaba. Hay gente que nos vamos a encontrar y es así. Y usted está tratando de salvarle la vida, que no se ahogue en su situación, pero tiene que recibir las picadas y el veneno y sin soltarlo. Y eso es amar incondicionalmente. Y creo que nuestra sociedad necesita más amor incondicional. Porque mucha gente habla de soltar. Pero Dios nos manda amar hasta a nuestros enemigos.
y los tenemos que amar. Así nos claven el veneno. Entonces, la persona que crece espiritualmente crece en amor. No es en juicio, es en amor. Es en misericordia. Hace unos días también me pasaba, estoy trabajando ahorita con un caso complejo en la iglesia. Una parejita que llegó, que está en una situación, y en medio de su frustración, porque uno tiene que entender la frustración de la gente. En medio de su frustración, ella estaba molesta y me dijo un montón de cosas feas. Y yo dije, vamos a orar, Dios tiene que tener una respuesta, pero dígame la respuesta. ¿Acaso usted no es como Pablo, como Pedro? Dios no le habla ahí en el oído. Y yo le decía, soy humana, hermana, igual que tú. Humana. Lo que yo tengo es una función, no una jerarquía. Tengo una función diferente. Soy humana. Y si yo no sé cuál es la respuesta que Dios te tiene para ti, vamos a clamar y Dios te la va a revelar a ti, porque Dios me habla a mí y te habla a ti también. Y entonces ella me decía, ¿qué oración? Con oración no se come. Y me decía, que me lleve el maligno. En su dolor, la gente rota es así. Porque yo he estado rota, yo sé lo que es eso. Y yo decía, más te voy a abrazar y no te voy a soltar. Y tuvo un efecto bien bonito estos 2 últimos días. Compartimos el día de mi cumpleaños también. Y ella me decía, perdóname. Y yo, no, tranquila. Yo sé que este camino es duro, que crecer duele. Yo lo sé. Y no estoy diciendo que lo he alcanzado todo. Hay cosas que Dios todavía sigue trabajando conmigo. No pretendo ser la más espiritual, pero si hay algo que yo he recibido de parte de Dios y que quiero compartir es el amor incondicional. Porque si hubiera sido por norma o por perfección, yo no estuviera aquí, hermanos. Yo estoy aquí gracias al amor incondicional de Dios. Y ese es el que me manda Dios a compartir con los demás también. Entonces, si usted tiene a alguien difícil en la familia, en el ministerio, en la iglesia, en la comunidad, en su círculo de amistades, no le suelte. Aprenda a amarle incondicionalmente. No le juzgue. Aprende a ser más empático. Y si eres tú la persona difícil, entonces también ayuda a facilitar el proceso y deja que te amen incondicionalmente y que el amor de Dios te sane. Cuando yo estaba en mi lucha, yo le decía al Señor, Señor, no me sueltes. Yo sé que todavía fallo, yo sé que todavía, pero no me sueltes. Yo sin ti nada soy. Yo sé que yo voy a cambiar, pero no me sueltes. Usted aférrese a Dios y dígale que no lo suelte. Apele a ese amor incondicional del Señor. Amén. Otro factor que tiene que ver con la religiosidad es el activismo. El religioso quiere hacer muchas cosas. El espiritual se concentra más en el ser, en la esencia. Usted puede hacer muchas cosas y gloria a Dios por todo lo que hacemos en la iglesia, porque la iglesia debe permanecer y debemos darle continuidad porque esto es un proyecto de Dios. Y tenemos que hacer y venir, y para que usted esté aquí cómodo y chévere, hubo alguien que limpió, hubo alguien que ordenó las sillas, hubo ensayos duramente, que ese ensayo precioso, dije, qué trabajón es esa obra de teatro negro, wow.
Qué trabajo, cuánto ensayo hay detrás de todo eso. Los vestuarios, hacer cada cartelito, preparar el mensaje, horas de preparar, de estudiar. Aquí hay mucho trabajo detrás de telón para que pudiéramos recibir este mensaje. Y esto es servicio, esto es actividad, y la actividad está bien para que se puedan dar las cosas y seguimos extendiendo el reino. Y predicar, y si hay que armar para ir a las obras sociales, nos vamos, lo hacemos. Pero lo que no podemos es reemplazar y creer que el servicio lo es todo. ¿Saben qué debe ser el servicio en la obra del Señor y ese activismo que debe reflejar? Lo que está dentro de mí. Es el reflejo de lo que yo he trabajado en lo privado con Dios. Entonces usted puede hacer muchas cosas en la iglesia, pero si usted no está cultivando la intimidad con Dios, venimos a ser, como decía el apóstol Pablo, címbalo que retiñe, así como darle ese platillo, clink, 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 puro ruido, 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 ruido. Y por eso hay palabras duras en la Biblia que dice que en ese día nos encontraremos y dijimos, Señor, Señor, y el Señor va a decir, apartaos de mí, no os conozco. ¿Cuándo hablamos tú y yo? ¿En qué momento? Pero si yo hacía, si yo servía, si yo iba todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la iglesia. No es lo mismo activismo que intimidad. Y el mismo Jesús nos daba el ejemplo. Jesús atendía a miles de personas. Pero él agarraba y se iba solito, escalaba la montaña y se iba a un tiempo de intimidad a solas con Dios. ¿Será que lo necesitaba? ¡Wow! Siendo el Hijo de Dios, iba y tenía su comunión personal con el Padre. Y es lindo, y yo los invito a que sigan sirviendo en la iglesia, pero que no reemplacen su tiempo de intimidad, porque vamos a crecer en religiosidad y no en espiritualidad. Si queremos ser más espirituales, más de Dios en mí, debe haber más tiempo de intimidad en mí. ¿Cuántas vigilias le hemos dedicado a Dios en la intimidad? ¿Usted le ha dedicado una noche en vigilia al Señor? ¿Usted le ha dedicado un ayuno en soledad al Señor? ¿Usted le ha dado un concierto de alabanzas al Señor en su intimidad? ¿Cuánto hay del altar de Dios en su habitación? En esa habitación que Jesús predicaba y decía, cierra la puerta y en la intimidad de tu habitación. Allí. Lo hemos buscado allí. ¿Cuánto hay en tiempo de conversación con Dios en lo particular? Porque allí va a estar el crecimiento de nuestra espiritualidad. Que dediquemos ese tiempo exclusivo para Él. Y que el ruido o lo que hagamos en actividad no sea ruido, no sea ruido. Que sea un perfume de lo que hay dentro de mí, de lo que he cultivado en intimidad, que pueda ser complementario, pero lo primero es mi relación personal con Dios. Muchas veces estamos dependiendo del alimento de la iglesia, pero usted sabe que dice su palabra, cuántas cosas ocultas tiene reservadas el Señor para aquellos que realmente le van a buscar con todo su corazón. Hay cosas ocultas que Dios le va a revelar a usted. Y que no se los va a decir su pastor, ni su pastora, ni su líder.
que usted lo va a recibir de primera mano de parte de Dios. Y que no tiene que usar una predicación para que le llegue el mensaje. ¿A qué venimos al templo? Venimos a vivir una experiencia como familia, como comunidad unida. Pero cada uno de nosotros somos una llamita, así como esa imagen que teníamos allí en la portada. Somos una llamita. Cada uno debe traer una llamita encendida de su tiempo personal. Y juntos aquí formamos un fuego bonito y santo para adorar al Señor. Pero ¿qué me trajo en la mechita? ¿Está encendida o está apagada? ¿Qué traigo? ¿Fuego o traigo humito? ¿O ya el pabilo está tieso desde hace rato que no se prende? ¿Qué traigo aquí? Porque eso es lo que tenemos que traer al templo. Pero ¿saben qué venimos? Acostumbrados como iglesia que me enciendan la llama y me voy y descuido esa llama en la semana y vuelvo a venir para que me enciendan la llama. Usted se está perdiendo el fuego verdadero. Y ese es el que usted logra en intimidad y en soledad con Dios. Eso es precioso. Danzarle al Señor. Miren, tenemos a David como ejemplo. Danzarle al Señor por pura espontaneidad. En mis tiempos de joven, cuando empecé a conocer de las cosas del Señor, yo recuerdo que yo le danzaba al Señor en la noche, cuando me quedaba en mi habitación, le danzaba al Señor solita. Y le cantaba, lloraba y me gustaba mucho esa parte de la noche en mi adolescencia, que quizás tenía menos responsabilidades. En mi adolescencia, no en mi juventud, porque yo conocí al Señor ya adulta joven. Pero ese era un acto privado de nosotros dos. Nadie sabía de eso. Es más, yo me sentía así como que la loca. Y yo me emocionaba en ese primer amor, emocionada con el Señor. Y para mí fue muy sorprendente una vez que me ministró mi pastor y me hablaba de parte de Dios y me dijo algo muy contundente. Y me decía, mi princesa de la noche. ¡Wow! Eso para mí fue... ¡Ah! Yo decía, Dios estaba ahí. Sí me estaba viendo danzar, sí me estaba escuchando. Porque ¿cómo va a saber ese Señor que yo le dedico las noches al Señor? Entonces, esos actos que haces en soledad, Dios los ve, los valora en grande y debemos cultivarlos. Venga a la iglesia, sirva, colabore, pero traiga de su intimidad algo que aportar a este ambiente. Amén. El otro elemento es el ego versus la esencia. Una persona religiosa es una persona egoica, donde su yo está primero, ¿sí? Y el ego es el enemigo del alma, porque el alma es lo que porta la verdadera esencia, la esencia divina. Y el ego no nos ayuda a autodescubrirnos en nuestra verdadera esencia. Y a veces cuando estamos empezando a conocer del Señor, nos manejamos mucho a veces por ego, porque muchos nos vemos aquí al frente o queremos tocar un instrumento o queremos servir en el teatro, pero a veces es más por el hecho de brillar que por realmente lo que es mi llamado. Porque quien sabe lo que se vive aquí, quien está aquí sabe la gran responsabilidad que es esto. Yo recuerdo cuando mi pastor me decía, tú eres pastora, tú tienes llamado pastoral. Yo, no me diga eso.
no me diga eso es mucha responsabilidad. Es fuerte estar en una posición de liderazgo. Entonces a veces, sobre todo los jóvenes que tienen ese deseo y esa efusividad, pero Dios necesita ir desarrollando nuestro carácter también para esas funciones. Y ahí hay que vencer mucho el ego. Y yo debo preguntarme otra vez la pregunta profunda: ¿por qué quiero estar ahí? ¿Es porque quiero protagonizar? ¿Es porque quiero que me vea el chico que me gusta? ¿Es porque se ve más cool, está en la batería? ¿Ve? ¿O porque verdaderamente esta es mi esencia, mi llamado, mi don, mi talento, y lo estoy haciendo en la comunidad como lo hago en la intimidad? Entonces a veces tenemos que vencer mucho ego. No es cuántas almas ni llevar los números de cuántas personas he llevado a Cristo, sino es el placer de que un pecador se arrepintió y hubo fiesta en los cielos. Entonces es más esencia que ego. La religiosidad te hace creer que estás perfecto, que eres único, que eres privilegiado, que eres el hijo consentido de Dios. Pero el espiritual está convencido de que recibió un regalo por pura gracia inmerecido y que debe toda la vida en favor de ese regalo. Y que por recibir ese regalo inmerecido tienes un privilegio. Y por tener ese privilegio desea que otros también lo puedan tener. No es que fui yo porque soy mejor o porque soy la elegida. Es que así como yo pude descubrir esta fuente de amor, debo ir a compartir con otro. Debo ir a buscar a otro. Debe dolerme el otro. Eso es espiritualidad. No es yo soy cristiana, bendecida, victoriosa y bienaventurada, y tú. Yo soy hija, tú eres criatura. ¿Sí? Entonces tenemos que alinear un mensaje a la verdadera espiritualidad, iglesia. Porque así es que vamos a crecer. Menos separación, más unidad. Y la unidad es poder sentir el dolor del otro. A mí me impresiona la escena cuando Jesús va entrando en Jerusalén y viene llorando, quebrantado. Y veía al pueblo y dice las escrituras que los veía como ovejas sin pastor. Nos debe doler la gente afuera que no tienen a ese pastor. Al pastor que sanó nuestras heridas, al pastor que nos sanó, nos libertó y nos salvó. Y que esa gente anda como sentimos misericordia cuando vemos un perrito de la calle y vemos cómo está el perrito que tenemos consentido en la casa y uno dice, wow. Y se mueve a dejar perrarina en la calle, agüita para los gatitos que viven en la calle. Imagínense si eso es con la creación de los animales, ¿cómo no hacerlo con la creación del hombre, la mujer, que son imagen y semejanza de Dios? Porque la espiritualidad te lleva a ver eso. A que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. No solamente soy yo, es el otro también. Que hay un pedacito de Dios en cada persona. No solamente soy yo. Y que andan por las calles desenfocados, andan por el mundo como ovejas sin pastor. Y eso es espiritualidad. La religiosidad nos encierra, pero la espiritualidad nos llama a salir y a conectar con el que necesita de este mensaje. Amén. Y yo le llamo así la verborrea. La verborrea versus la explicación. ¿Qué es la verborrea? Hay gente que es piquito de oro
y dice muchas cosas y parece que se aprende un guión religioso, pero la aplicación es con qué se come eso. ¿Cómo lo transfiero a mi vida, a mi problema? ¿Cómo lo aplico? Y allí es donde se predica con el ejemplo, hermano. Con la vida misma, inclusive sin abrir la boca. Cuando fallece mi esposo, fallece mi mami, fallece mi esposo, fue muy duro para mí. Y cada quien vive su duelo a su manera. No podemos juzgar cómo cada quien vive su duelo. Cada quien va a ver qué va a hacer con tanto dolor. Eso es demasiado dolor, hermano, demasiado dolor. Es muy fuerte. Y yo recuerdo que en las primeras, a mí me dio por publicar fotos con mi esposo. Fotos. Teníamos muchas fotos. Y solo publicaba y me provocaba escribir porque era como una manera de hablar con él. Pero yo les prometo, hermano, que yo no estaba pensando quién estaba leyendo eso. No, yo no estaba pendiente quién lo estaba viendo y quién no lo estaba viendo. Solo que a mí me dio por ahí, pues. Y era como sentir que estaba ahí. Y publicaba. Y hubo una amiga que se me acercó y me dijo, wow, me hiciste caer en cuenta que si a mí se me muere mi esposo, yo no tengo una foto que publicar con él. Y entonces ella decía, para mí fue tanto lo que predicaste con esas fotografías, es decir, mira cómo hicieron esto. Yo no estoy ni siquiera saliendo y teniendo momentos especiales con mi esposo. Si un día me llega a faltar, ¿qué recuerdos tengo? Wow, a veces uno no sabe. Y Dios está usando el ejemplo de la vida misma para compartir un mensaje. Entonces a veces la verborrea sobra y falta más vivirlo, aplicarlo, sentirlo. El evangelio es para sentirlo, para encarnarlo, para que realmente sea una verdad en nuestras vidas. Y así es que ocurre, y uno no está pensando en los demás, piense en usted. Piensen que sea una verdad para usted. Con que sea una verdad para usted, ya usted le está predicando al mundo. Ese es el sentido. No piense en los demás. Porque cuando usted piensa en los demás, está pensando en ego, con el ego. Para que me vean, para... No. Hágalo para usted, que eso se nota solito. Y se predica solito. Y eso es espiritualidad. ¿Ve? Por eso a mí me encanta, yo soy muy observante del pueblo judío. Porque Dios tuvo que haber visto algo especial en ese pueblo. Y por eso los eligió. Y de ahí salió mi Jesús. Jesús es un judío. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Esta gente vive de acuerdo a la ley. Todo es por la ley. Su vida, su constitución, todo es por la ley. Si hay guerras, si no hay guerras, cómo se come. Las mujeres no que están cocinando por cocinar, no están cocinando y recitando los salmos en los alimentos que van a transformar y van a llevar la espiritualidad a la mesa. Todo tiene un sentido. Y yo digo, definitivamente ellos son nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Porque por la gracia fue extendido a nosotros los gentiles esa herencia. Pero ellos son los hermanos mayores. Pero hay un ejemplo ahí en los hermanos mayores. ¿Y quién educó ese ejemplo? El mismo Dios. El mismo Dios les dijo cómo iba a ser ese comportamiento. Entonces nosotros, porque no estamos amarrados a la ley, somos los gentiles, no es que tenemos que vivir sin ese principio.
es el principio de que también esa gracia es para todo. Es para comer, es para bañarse, es para conversar, es lo que piensas, es cómo compartes, es cómo celebras el cumpleaños, es cómo trabajas, es cómo vas en la buseta, es cómo te vistes, es con todo. También debe aplicar a todo. Y eso es espiritualidad. Religiosidad es solamente vestir una actitud dentro del templo. Pero la espiritualidad es para todo en la vida. Y hay cosas que tenemos que aprender y aplicar para que podamos ver ese crecimiento. Y entre más aprendemos, entre más leemos la palabra, entre más tiempos de intimidad tenemos con el Señor, más se nos es revelado. Y saben que es bonito vivir la vida así. Y que usted aplique todo, en todo vea a Dios, en todo. Que si usted va a regar las plantas que tiene en la casa, usted dice, Señor, así eres tú, como esta agua que me hace reverdecer la hoja, así eres tú, Señor, que me levantaste, como yo estaba como esta mata marchita. Y el hombre está trabajando y haciendo y dice, Señor, así también transforma mi carácter y agarra ese martillo. Y que usted esté constantemente conectando todo con Dios. Eso es espiritualidad. No es que usted se quitó el traje de la iglesia y se le olvidó Dios hasta el próximo domingo. Porque eso es religiosidad. ¿Ve? O usted apagó la música porque viene el pastor. Eso es religiosidad. ¿Ve? Usted tiene que ser en esencia un hijo de Dios. ¿Que estamos en el camino de perfección? Sí. ¿Que vamos a fallar? Sí. Pero vamos alineándonos, ¿verdad? Y a lo mejor llegó el pastor y dice, ay, pastor, estaba escuchando este vallenato, pero ya pongo una alabanza. El Señor me está cambiando. Pero no es que usted va a fingir algo que usted no es. ¿Ve? Eso es esencia, eso es espiritualidad. Entonces, debemos crecer físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Dónde está el globo? Que lancen el globo. Láncelo para allá, hermano. Láncelo. Para esta nave no le ha caído a esta nave. Para acá, pásenlo. Pásenlo. Rápido, vamos, gente activa. A ver, pásenlo. Eso. Ay, vamos, que no quiere irse para la nave del centro. Agárrenlo. Ahí, agárrenlo ya. Ajá. Elsie le quedó el globo, Elsie. Yo bendigo la vida de esta mujer que me está hospedando. Gracias, Elsie, a ti y a tu mamita, por tu inmenso amor, por tratarme como una reina en tu casa. Elsie, cuéntame, de este tiempo de intimidad, en este mundo tan ocupado, ¿qué es lo que más te cuesta ver? Ajá, para tener ese tiempo a solas con Dios. La constancia y lo cotidiano. Muy bien, un aplauso por la sinceridad de Elsie. Excelente. Cuesta ser constante. A veces uno empieza con un buen ritmo y después, tengo que volver a enderezar. Pero ahí vamos creciendo. Amén. ¿A qué viniste? A crecer. Muy bien. ¿Qué dice la palabra en 2 de Timoteo 1, 6, 7? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, ¿cuál es nuestra labor? Avivar el fuego que Dios primeramente ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar allí pendiente, que esa llama no se apague.
¿ok? Y no es que no podemos buscar al pastor, a la pastora, pastor, siento que me voy enfriando, ore por mí, sea humilde y reconózcalo. Oren, necesito veo que estoy como que me da flojera orar, pero quiero retomar ese fuego y usted también procúrelo después. El pastor va a orar por usted, pero la labor es suya. De usted buscarle, de poner alabanza, de poner un horario, de levantarse más temprano quizás para que le dé más tiempo, de ver menos TikTok, ¿verdad? De ver menos Instagram, de estar scrolleando ahí el celular y decir, bueno, voy a poner más bien un video en YouTube y escuchar algo que me nutra el espíritu. Entonces, importante que podamos tener ese fuego vivo. Y como última parte, vamos a crecer físicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero este último punto tiene que ver con un modo, una forma. ¿Y cómo vamos a crecer? Vamos a crecer unidos. Amén. Unidos. Y en este crecer unidos quiero hablarles de 4 niveles para saber qué tan unidos vamos. 4 niveles. Y lo vamos a establecer en 4 niveles de conciencia espiritual, ¿ok? Primer nivel, la conciencia material. Hay gente que está viviendo y cree que va creciendo enfocado en lo que se ve, en lo material. Ojo, lo material no es malo. Dios quiere que tengas, que lleves el pan a la mesa, que trabajes, que estudies, que viajes. Dios quiere eso también para nosotros, ¿ok? Pero lo que no quiere Dios es que te quedes solo en la conciencia material. Y le hablo a los jóvenes. Es normal en la adolescencia, el adolescente es muy materialista por vía natural. Los padres tenemos que comprender esto. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de aceptación de grupo y quieren quizás tener el zapato de la marca tal o vestirse de tal manera, y eso está bien, porque están en un primer nivel de conciencia y todos pasamos por allí. Pero no nos podemos quedar con esa mentalidad, tenemos que seguir creciendo junto con esa conciencia material que es vana, que se queda aquí en la tierra. La Biblia dice que no acumulemos tesoros en la tierra, que acumulemos tesoros en los cielos. ¿Significa que no vamos a trabajar? No, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces hay que trabajar y vamos a lograr cosas, y Dios quiere que tengamos casas bonitas y carros bonitos, pero no es lo único, porque todo eso material también tiene propósito, también debe servir a un Dios. Entonces esa casa tan bonita que tiene la hermana Nemesia, la hermana Elsie, sirvió para que pudieran hospedar a la predicadora de hoy, ¿verdad? Y pudiéramos tener el recurso aquí y sirvió a la iglesia. Es una manera de servir. Entonces es algo material que también está acumulando tesoros en los cielos. Entonces si tenemos un carro, ¿para qué lo tenemos? Para servir. Si tenemos una casa, ¿para qué la tenemos? Para servir. Si vamos a acumular salud y belleza, ¿para qué va a ser? Para servir, porque nada es desperdicio en el plan de Dios. Ustedes ven cómo la reina Esther, ¿qué fue lo que Dios usó en la reina Esther para salvar al pueblo de Israel de su extinción en ese momento? Su belleza. Ella dice, esto fue lo que Dios me dio, el rostro. Esto fue lo que Dios me dio y con esto voy a convencer al rey con mi 90, 60, 90. Y Dios usó la belleza de la reina Esther para que el pueblo de Dios no los extinguieran en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La conciencia material no es que es malo estar ahí. Es que la debemos conectar con el resto de las conciencias. ¿Ok? Porque por mucho tiempo se predicó un evangelio donde había que ser pobre, pobrecito, pobrecito.
Y Dios también va a utilizar a todas las personas. Pero no se trata de que es vanidad y no me voy a comprar ese reloj porque es vanidad. No, es que yo le voy a servir al Señor con reloj o sin reloj. ¿Ok? No es un extremo ni el otro. Es aprender a oscilar, hermanos. Eso es equilibrio. Y la vida es oscilación. Usted no puede vivir solo inhalando sin exhalar. Tiene que exhalar. Tiene que entrar aire y salir. El corazón no puede ser puro sístole o puro diástole. Tiene que haber el latido con las dos. Pum, 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 pum. Usted no puede caminar con una sola pierna así. Tiene que equilibrar izquierda, derecha, ¿verdad? La vida es así, es oscilación. Por eso el apóstol Pablo hace una exposición magistral y dice, es que yo sé vivir en la escasez y en la abundancia. Es que yo puedo servirle a Dios con todo o con nada. Amén. Y eso es el equilibrio. El problema es que en la religiosidad hemos doblado la balanza creyendo que somos con la dueños de la verdad y nos vamos. Es que no, es nada, nos despojamos de todo y le servimos porque el Señor no tenía donde recostar su cabeza. Y no, o si no, no, que Dios bendice y venimos con la teología de la prosperidad y si usted no es próspero no está en la bendición de Dios y voltea la balanza otra vez. Y en los dos lados la balanza está desequilibrada. No es ni lo uno ni lo otro. Es que Dios hace como quiere y que tú no puedes tener ninguna excusa para servirle a Dios. Tenga, no tenga carro, tenga, no tenga casa. Con todo lo que tengo, si lo que tengo es belleza, así como la pastora, usted sirve con la belleza. Usted le va a servir a Dios con todo lo que le dio. ¿Ok? Muy bien. La pastora como que tiene mucho ego. El segundo nivel de conciencia, conciencia del yo social, es un nivel 2. La primera es el nivel material. ¿Qué pasa? El nivel material me dice cuánto tengo, cuánto valgo. El yo social va a un nivel un poquito más. Pero el yo social necesito a las demás personas, necesito la aprobación. Ya me voy un poquito de lo material, me voy un poquito más a lo humano, pero dependo de los demás. Conecto con los demás, pero dependo. Entonces ya es mi posición social, mi puesto en la iglesia, lo que hago donde los demás me ven. Entonces es un nivel de conciencia que va escalando, pero que tampoco lo es todo. Porque Dios quiere que nos conectemos, pero que no dependamos. De hecho, hay una palabra muy fuerte que es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra mirada no puede estar en el ser humano. Pero la persona que tiene conciencia del yo social depende del ser humano. Dependo de que vayamos en grupo a hacer las cosas. No las hago por mí misma. De que me vean, de postear en las redes la ofrenda que llevé. ¿Sí? Porque dependo del yo social. Y eso es un nivel 2, ya por lo menos no es solo lo material, pero no lo es todo, tenemos que escalar a un nivel 3. Y en el nivel 3 hay una conciencia del yo individual. ¿Cuál es la diferencia? Que en el yo social yo me identifico con un grupo. Yo soy parte de un grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, yo me identifico como cristiana. Yo soy de la Emmanuel, o sea, de los pastores Irene y Carlos, o sea. Entonces, yo soy de la Emmanuel, ¿sí? O yo soy del grupo de adoración. Entonces, hay conciencia social, pertenezco a un grupo y eso me da un estatus. Pero cuando yo elevo un poquito más la espiritualidad, tengo más conciencia de quién soy yo. Y puedo ser de la Emmanuel, pero sé que Dios me tiene a mí haciendo a mí en lo individual en la Emmanuel. ¿Ok? Y sé cuál es mi papel dentro del grupo
de alabanza. Y sé cuál es mi papel en la congregación sin ningún puesto de liderazgo. Porque sé en lo individual lo que Dios me está llamando a hacer. Ese es un nivel de conciencia mayor. Estoy más consciente del yo, de mis limitaciones, de mis defectos, que está trabajando Dios conmigo hoy. También de mis fortalezas, de mis virtudes. ¿Ok? Porque cuando usted ve el perfil de los apóstoles, de los discípulos, de los 12, usted ve que había defectos y había virtudes. Había un Pedro impulsivo. Había 2 hermanitos bien egoicos que se querían poner uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿verdad? Usted ve allí situaciones humanas en ellos que estaban creciendo en su nivel de conciencia, pero después de que el Señor murió y resucitó, hay un Pedro que subió, se elevó. Un Pedro con el Espíritu Santo era distinto, creció en espiritualidad. Y tanto así que Pedro, fue interceptado por el Señor y con esa encomienda, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tú vas a ser la roca. ¡Wow! Un Pedro que se vio en ese proceso de evolución. Así como está ese ejemplo de Pedro escrito allí en el Nuevo Testamento, hay de nosotros también escrito un proceso en el libro de la vida. ¿Cómo está siendo tu evolución? Porque allí no solamente están nuestros nombres, sino que están nuestros hechos, está nuestro avance, están nuestras caídas, están nuestros aprendizajes. ¿Cómo está tu historia escribiéndose en ese libro de la vida? Porque tenemos que ir creciendo. ¿Porque a qué vinimos? A crecer. Y finalmente, el top del nivel de conciencia más alto, la espiritualidad más alta, es la conciencia de unidad. Por eso es que el llamado al crecimiento es unidos. Porque en la creencia de la unidad, a mí me duele el otro que se está perdiendo. Me duele. Ya no es solamente salvar a mis hijos, sino que me duelen los hijos de mi vecino. Ya no es solamente a los míos, a los de esta denominación o de esta iglesia, ya es toda la iglesia del Señor. Ya es toda la humanidad. Es la conciencia de uno por la que vino Jesús a esta tierra. No pensando solamente en el judío como judío, sino extenderlo también a toda la humanidad. Conciencia de uno. Entonces, en ese nivel de conciencia más alto, de espiritualidad más alto, tenemos que imitar al Maestro. Al Maestro cuando decía, mi Padre y yo somos uno. Y la invitación es que nosotros también podamos ser uno a través de este camino que es Jesús con el Padre. Y cuando tú eres uno con Dios, puedes ver a Dios en todas partes. Puedes ver a Dios en todas las personas. Puedes ver a Dios en el mendigo, puedes ver a Dios en el dueño del supermercado, puedes ver a Dios en los políticos, puedes ver a Dios en los pastores, en la grey, puedes ver a Dios en el adulto mayor, en el jovencito, en el niño, en el hombre, en la mujer. Y se establece lo que dice la palabra, en que ya listo, no hay romanos, ni griegos, ni judíos, ni hombre, ni mujer. Es que en Cristo Jesús todos somos uno. Amén. Y la iglesia ha avanzado en eso, ¿sí? Yo celebro, yo sé que aquí hay personas que vienen de otras congregaciones y no hay ese límite, hay esa hermandad, somos una sola familia.
Es que no tenemos, ya, gracias a Dios la iglesia evolucionó, porque antes yo me imagino la vergüenza que generábamos en el rostro de nuestro Creador, peleándonos que si con falda, sin falda, con velo, sin velo. Gracias a Dios que lo logramos resolver y que cada vez hay más respeto, tolerancia, amor y en unidad, y saber que nuestros hermanitos pentecostales, hay gente que necesita la iglesia pentecostal, hermanos. Pero hay gente que necesita la iglesia libre, los más ortodoxos, todos necesitamos un estilo, porque todos esos estilos van al final a demostrar que no había excusa para acercarse al Señor. Si a usted le gusta la gente que adora así, si a usted le gusta calladito, sin instrumento, con instrumento, no hay excusa. Me podías buscar, tenía de todos los estilos para que llegaras hasta mí. Amén. Pero no podemos pelearnos unos con otros, porque todos somos el pueblo de Dios y podemos ver a Dios en todas las iglesias. Amén. Venezuela ha padecido mucho de que crezcamos en conciencia de unidad. Y si queremos seguir avanzando y creciendo, tenemos que crecer en conciencia de unidad. Que no nos separe ni pensamiento político, ni pensamiento religioso, ni economía, ni nada. Necesitamos unirnos. Más esencia de Dios, más unidad. El diablo, ¿qué hace? Dividir y fragmentar. ¿Y Dios qué vino a hacer? A unirnos en amor, en solidaridad, en hermandad, sin mirar nada, sin mirar estilos, ni colores, ni nada de eso. El amor es para todos y Dios es para todos. Por lo tanto, yo y tú como discípulos de Cristo nos debemos a todos. Sin excepción, sin hacer acepción de personas. Amén. Y eso es conciencia de unidad. Y con esa conciencia de unidad es que tenemos que ir a predicar este evangelio. Y con esta conciencia de unidad es que cada vez más creceremos. Y todavía hay tiempo, hermanos. Hay tiempo. Nos queda poco, pero todavía hay tiempo. Porque llegará un momento en que la iglesia ya no podrá salir a predicar. Todavía tenemos esa libertad. Todavía podemos acceder y llevar este mensaje. Ya hay países donde esto no es posible, donde cuesta la vida hablar de Cristo. Pero como nos duele la gente, siguen cristianos muriendo por llevar el mensaje. Así de grande es el amor de Dios que se implanta en nuestra alma y que nos quema, te debe quemar por dentro, hermano. Y porque quema es que vamos y lo compartimos. Y es que no nos derrumbamos. Legalmente yo podía entregar este coroto y decir, listo, me quedé viuda, huérfana, respétenme mi dolor, ya mi ministerio no tiene sentido. Pero no, aquí vamos. Porque Él primero me amó a mí y Él lo dio todo por mí. Y nosotros tenemos que responder a ese grande amor. Amén. Entonces usted dice, ahora más que nunca voy a predicar del amor de Dios. Amén. Cierro con este versículo en Juan 17, 22, 23. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense que es Jesús hablando de sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros. El Señor diciendo, la gloria que me has dado, esa es la que les he dado a ellos también, la que nos dio a nosotros, para que seamos uno, así como nosotros, el Hijo y el Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos, miren cómo va la escalerita a donde tenemos que llegar.
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿Cómo nos va a conocer el mundo y cómo va a saber de quién hemos sido enviados? Porque nos van a ver perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Y para que haya esa perfección, tiene que ser desde el amor. Desde ese amor que es perfecto, que proviene de nuestro Señor. Amén.